Buenas tardes para los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos, bienvenidas a esta presentación de Uragua, reutilización de aguas en comunidad. Uragua es una solución innovadora y sostenible para la recuperación y reutilización de aguas residuales basada en la creación de comunidades hídricas que necesitan esas aguas para uso agrícola, urbano o industrial de empresas del entorno. Uragua genera una reutilización comunitaria del agua regenerada, producida en la estación regeneradora, tras captar el efluente de la propiedad. Su uso principal, como decimos, es el agrícola, complementando otros usos como baldeo de calles y riego de zonas verdes, uso industrial y usos recreativos como campos de golf. Y para conocer todos los detalles de esta iniciativa tenemos con nosotros a Xavier Gorrochategui, que es ingeniero civil y top de la empresa CREAN y responsable del proyecto de Uragua. Como invitado especial tenemos a Rafael Mujeriego, presidente de ASERSA, que es la Asociación Española de Reutilización Sostenible del Agua. Xavier nos hará una presentación de unos 35 a 40 minutos y tras su intervención, Rafael nos dejará algunas reflexiones desde el punto de vista de ASERSA. Finalmente, abriremos una ronda de preguntas para resolver vuestras dudas en directo. La ponencia de hoy la podéis descargar en la pestaña de App en Compartir Medio y, como siempre, mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis durante la tarde. Y sin más dilación, doy paso a Xavier Gorrochategui, responsable de Uragua. Xavier, buenas tardes. Adelante con tu intervención. Sí, buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes al resto de compañeros que estáis al otro lado del ordenador. Estoy muy contento y muy agradecido de poder estar en esta ventana que nos ofrece aguasresiduales.info, todo un referente en España en el sector, y también con Rafael, otro referente en la reutilización en España. Mi idea es contaros qué es Uragua, que, como has comentado, José Miguel, pues se trata de una reutilización de aguas en comunidad. Voy a poner una presentación de la que me voy a servir para el resto de la exposición, a ver si acierto. Adelante. Bueno, si arranca esto. Sí, elimina por favor la pestaña, Xavier, de cerrar. Todo Vale. perfectamente. Vale, bueno, este es un poco el índice de la presentación en la que originalmente os voy a hablar qué es CREAN, quiénes somos Mondragón. También voy a hacer un pequeño inciso en las comunidades energéticas que desde CREAN hemos promovido con éxito, a modo de introducción para las comunidades hídricas. Y finalmente os voy a hablar de los proyectos de demostración que llamamos. A ver, aquí os voy a hablar de CREAN. Yo soy miembro de CREAN. CREAN es una cooperativa que desarrolla un amplio abanico de servicios profesionales del mundo de la arquitectura e ingeniería entendidos en sentido amplio. En las ramas de industria, arquitectura y ciudad y territorio diseñamos, proyectamos, llevamos direcciones de obra tanto para cliente público como privado. En la rama de construcción levantamos lo que se proyecta. Aquí destaco nuestra especialización de llave en mano. Y por último está la rama de promoción. También la llamamos como de estructuración. Aquí se identifican oportunidades, estando atentos a las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Se resuelve la viabilidad de esos proyectos, liderando y coordinando la confluencia necesaria entre los distintos agentes involucrados en el proceso: el usuario, la administración, el capital, la ingeniería. Como veréis más adelante, esta parte de promoción es la más relevante para Uragua. En CREAN somos 400 personas de profesiones de distintas ramas del conocimiento. Sin tener que buscar fuera, tenemos profesionales como ingenieros, arquitectos, financieros, abogados, alineados con los proyectos. Es nuestro gran potencial. Llevamos más de 2.500 proyectos. En la actualidad, nuestro principal mercado es España. También acompañamos a nuestros clientes por todo el mundo.
Una de nuestras señas de identidad es la sostenibilidad. Ofrecemos servicios que ayudan a nuestros clientes a obtener sus objetivos en este ámbito. También llevamos acciones que nos hacen más sostenibles. La sostenibilidad está en nuestro ADN. Tenemos un sistema integrado de gestión certificado por reconocidos estándares internacionales en calidad, medio ambiente y ecodiseño. Aquí podéis ver algunos de nuestros clientes. Con esto termino esta pequeña presentación sobre CREAN. Ahora voy a presentaros a Mondragón. CREAN forma parte de Mondragón, al igual que otras 81 cooperativas, que mediante el principio de libre adhesión nos adherimos voluntariamente compartiendo valores como la solidaridad, participación, intercooperación, democracia. Nos establecemos normas compartidas de funcionamiento y queremos que nuestras cooperativas perduren en el tiempo, transfiriendo riqueza y conocimiento para las generaciones futuras. Por eso tenemos que actuar en el presente con responsabilidad. La innovación es una de nuestras señas de identidad. Repetir una y otra vez esas preguntas que, aunque ahora no tienen respuesta, finalmente con imaginación, tenacidad, trabajo y colaboración serán resueltas. Somos un grupo de 70.000 personas alineadas en objetivos comunes, generando grandes sinergias entre nosotros y con el entorno. Ahora os voy a hablar de Uragua. Como habéis escuchado, uno de nuestros propósitos es ofrecer soluciones a la sociedad. Actualmente en España y sobre todo en el Mediterráneo tenemos un gran problema: el agua, su escasez, la sequía. Las precipitaciones están cambiando y las necesidades de la sociedad van en aumento. En los últimos meses, años, todos los días vemos noticias relacionadas con la sequía. Aunque en las últimas semanas la situación parece haberse aliviado en algunas regiones de España, la realidad es que cuesta que el nivel de los embalses suba tras la época de lluvia. En este gráfico se ve que, aunque las reservas de agua ahora están por encima de la media de los últimos 10 años, la situación en los años anteriores es que esa media no se recuperaba. España es muy grande y hay zonas que están mejor que otras, pero por lo general la cuenca mediterránea sigue sufriendo. Donde hay un problema, vemos una oportunidad. Por ello, hemos identificado el agua como una línea estratégica en la que queremos ofrecer nuestro conocimiento a la sociedad. Y para eso ha nacido Uragua. Queremos realizar con el agua el recorrido que hemos realizado y estamos realizando con las comunidades energéticas. ¿Y por qué el agua? ¿Por qué ahora el agua? La respuesta es que hace unos años nos hicimos esas mismas preguntas con la energía y hemos desarrollado una trayectoria exitosa con las comunidades energéticas. Equiola, Equienea, Equiluz son marcas, proyectos que hemos imaginado, creado, proyectado, construido y materializado en CREAN. Preguntas que nos hacíamos entonces. ¿Por qué proyectamos plantas solares en Sudamérica y no aquí? ¿Por dinero? ¿Por encaje legal? ¿Por falta de interés de la sociedad? ¿Por qué no es el momento? ¿Cuál es la dimensión para una planta rentable? Todas esas preguntas tienen hoy respuesta. Y muchas de esas preguntas que nos hacíamos con las comunidades energéticas también nos estamos haciendo con las comunidades hídricas y les queremos dar respuesta. Somos capaces de identificar los futuros usuarios de la comunidad energética, dimensionarla técnicamente, buscar y conseguir el compromiso de los futuros usuarios, hacerla atractiva para conseguir financiación, construirla, transferirla a los usuarios finales con herramientas eficaces de gobernanza y gestión futura. En el caso de comunidades energéticas para familias, estamos hablando de unos 400 usuarios. Y en el caso de la comunidad para la industria, estamos hablando de unos 24 miembros industriales. Nuestros colaboradores reconocen nuestra capacidad de socializar estos proyectos. ¿Cómo hemos hecho estos proyectos? Lo primero de todo, buscando colaboradores interesados, entidades públicas o privadas que nos han acompañado, hemos complementado y, en definitiva, hemos sumado. Son acciones contempladas en los ODS, en el Pacto Verde Europeo y otros objetivos sostenibles amparados por las políticas actuales
y también por nuestras señas de identidad. Vemos unos paralelismos entre la energía verde y el agua reutilizada. En el caso del País Vasco, se ha colaborado con el Ente Vasco de Energía y en el resto de España con Repsol. Se han constituido una o varias sociedades tractoras. Con objetivos comunes, con una visión más global. Su objetivo era plantar semillas de manera más local, con agentes como ayuntamientos. Se ha ofrecido la posibilidad de consumir energía generada cerca de casa con una cooperativa en la que el usuario es partícipe. Para acabar este apartado introductorio de las comunidades energéticas, quiero aquí mencionar un dato con el que en CREAN estamos muy contentos. 13 de los 22 proyectos a los que el IDAE ha concedido ayudas en su cuarto programa llevan nuestro sello. Con todo lo anterior, os he situado en el hermano mayor de Uragua, las comunidades energéticas que hemos y estamos promoviendo. A partir de ahora os voy a hablar de Uragua. El binomio clave en Uragua son reutilización y comunidad. La regeneración comunitaria de aguas residuales no solo ofrece beneficios técnicos y ambientales, sino que también promueve la participación, la colaboración y el fortalecimiento de la comunidad en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Nuestra realidad cooperativa nos hace ver la comunidad como algo natural, personas con un interés común que se organizan y trabajan por ese interés común. Se mejora la calidad de vida de la comarca, proporcionando un acceso más seguro al agua. La colaboración y el intercambio de conocimientos entre los miembros de la comunidad fortalecen la resiliencia de la comunidad ante desafíos como la escasez de agua, el cambio climático y otros riesgos ambientales. Se promueve la cohesión social al fomentar la confianza, el trabajo en equipo y la solidaridad, lo que contribuye a la construcción de comunidades más resilientes. La comunidad se implica en el uso más justo y repartido del agua regenerada. Hace un par de años empecé a recorrer España para conocer las necesidades, realidades, respuestas que se estaban dando a la regeneración en España. En esta presentación pongo los logos de las personas o entidades con las que me he reunido. Reitero mi agradecimiento por el tiempo que me dedicasteis. El uso del agua en España está totalmente regulado. Para cualquier acción debe contarse con el visto bueno de la Administración. Como sabemos, promovido por la necesidad, en el 2007 España fue pionera en Europa regulando la reutilización del agua. El Real Decreto 1620/2007 imponía los criterios de calidad para los tipos de reusos. Se trata de 14 calidades agrupadas en 5 tipos de usos: el urbano, el agrícola, el industrial, el recreativo y el medioambiental. Muchos de esos aspectos contemplados por ese Real Decreto se han recogido y profundizado en el Reglamento Europeo 2020/741. Este reglamento es de aplicación para la reutilización en el mundo agrícola. Establece los criterios para las calidades del agua en función de que su uso de riego esté en contacto más o menos con el producto que posteriormente se ingerirá. El reglamento también define los agentes que intervienen en la regeneración y establece unos roles y responsabilidades sobre la calidad del agua. Un elemento que aparece en el reglamento y que genera inquietud es el plan de gestión de riesgos. Este es un aspecto que contamos con ello y Uragua le da respuesta. Estas analíticas y el propio sistema se contemplan en nuestro sistema de gestión como el coste en nuestros números. Antes he citado que el uso del agua en España está regulado. Obtener una licencia para la utilización es un proceso largo, muy largo. La ley cita 18 meses. Nuestro objetivo es obtener todos los permisos necesarios complementarios a nivel local, autonómico o estatal en ese tiempo.
Para la reutilización agrícola sigue siendo de referencia el Real Decreto 1620. En su guía de aplicación, publicada por el Ministerio, se plasma este gráfico en el que se expresa el proceso. Aquí también se habla de 18 meses para el caso de la concesión administrativa y nuestro objetivo también es el mismo, obtener todos los permisos en ese plazo. Ahora vamos a coger el coche o el helicóptero, lo que queráis, y vamos a visitar de manera virtual nuestra planta de regeneración de agua. ¿Se está viendo, verdad? Sí, Xavier, no hay problema. La vemos perfectamente. Vale. Bueno, pues aquí lo que se ve es la línea de agua y la línea de tratamiento del fango. Nosotros cogeríamos el agua de una edad cercana de su efluente. Ese agua llegaría a nuestra planta de tratamiento. Realizaríamos los pretratamientos para que los posteriores procesos de microfiltración y de desinfección, en este caso mediante ultravioleta, sean de mayor eficacia. Ese agua disponible se almacenaría en esta balsa para que los agricultores la pudieran distribuir. Aquí tenemos la línea del fango que os he comentado anteriormente para su gestión en el exterior, así como depósitos de reactivos y la planta de control. Vale. Esto era la planta que la hemos construido ya de manera virtual. Vale, voy a continuar con la presentación. Adelante, Xavier. Vale. Esta es la planta que hemos visitado. Vale. Vale. Con el dimensionamiento virtual de la planta, lo que hemos conseguido ha sido tener unos datos económicos de los costes de inversión de cada una de las plantas. Aquí hemos considerado 3 plantas, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Como veis, aquí están los caudales de referencia para ese dimensionamiento. De este dimensionamiento hemos obtenido lo que serían los costes de implantación y los costes de explotación de esa planta. También aquí lo que estamos considerando es que nuestra estación regeneradora de agua funcione 5 meses y medio al año y que tengamos que dotar a los agricultores con 1.500 metros cúbicos por hectárea y año. De ahí sale la designación de superficie para cada uno de los caudales a tratar. Este bloque central es la inversión que necesitaríamos para construir solo la planta propiamente dicha. Aquí tenemos un umbral de rentabilidad por metro cúbico tratado que distinguimos con tesorería o sin tesorería. Al final, nuestra inversión lo que necesita es que tiene que ser una inversión sostenible y desde el primer día tiene que haber una tesorería positiva. Es por eso la diferencia entre un valor y el otro. También la realidad es que nuestras estaciones de regeneración deben de construirse cerca de instalaciones que hoy en día los futuros usuarios, los regantes, pudieran tener. Si ese no fuera el caso, aquí tenemos unos costes de inversión mayores asociados a la construcción de balsas de mayores dimensiones, bombeos
redes para alcanzar los puntos de almacenaje de los agricultores actuales. Vale. En este punto, lo que os presento es nuestra propuesta de valor. Al final, nosotros lo que hacemos es identificar en este proceso 5 etapas. La primera de ellas es el interés-emplazamiento, en el que, bien por una necesidad que identificamos nosotros o bien porque un grupo de usuarios se pone en contacto con nosotros, lo que hacemos es dimensionar técnicamente y conocer el alcance de inversión de lo que sería realizar esa planta en ese lugar. También con esto identificaríamos los usuarios que serían objeto de esa reutilización. Con eso también obtendríamos o buscaríamos el modo para conseguir el dinero necesario para la inversión. Una vez que contamos con todo ello, se construiría la planta y se entraría en la fase de explotación. En esta parte tendríamos que amoldar el Uragua en función de los diferentes agentes que estén interesados en participar en ese Uragua y dependiendo de su rol, pues como regante, como usuario industrial, como usuario recreativo, como usuario municipal, como inversionista, como administración. De esta manera moldearíamos el Uragua. Esta es la cadena de valor que antes comentábamos, que teníamos todos nuestros departamentos dentro de CREA, aportando un valor diferencial. Vale, ahora ya entramos en la parte final, o ya estoy llegando al apartado de las conclusiones. Aquí, bueno, lo que vemos es que el escenario legal es complejo, pero no es desfavorable. El contexto político también es favorable, pero a veces vemos que igual le falta un cierto impulso. El agua regenerada es atractivo para los agricultores y para los usuarios, ya que está asociado a una población que la genera. También, en este punto es importante que guardar un equilibrio con el caudal ecológico. A veces aparecen recelos asociados al agua regenerada, ya que su origen muchos lo identificamos que son las aguas residuales y eso a veces genera desconfianzas. Pero, ya que el proceso de regeneración es un proceso con garantía y además también cuando tenemos mayor necesidad los recelos esos desaparecen, creemos que este debate poco a poco va desapareciendo. Y por último tenemos la repercusión del coste de la regeneración. Aquí siempre es la misma pregunta. ¿Cómo se paga la regeneración? Los agricultores sostienen que ellos el agua lo cogen del río y que ese agua del río directamente lo podrían utilizar. No ven que ellos sean los que tienen que asumir ese coste. Y un poco a la población le pasa algo parecido. Se cumplen los estándares de tratamiento y esos estándares de tratamiento son los que hacen que el agua sea vertido a los medios receptores. Entonces, bueno, creemos también que el Uragua sirve para resolver estas preguntas. Vale. Digamos que yo he identificado para el Uragua como plantas más interesantes las que dan servicio a municipios medianos o pequeños. Ello es debido a que las futuras normativas que se van a obligar desde Europa, parece que las poblaciones mayores tendrán que incorporar
unos tratamientos para dotar de mayor calidad a esas aguas. Entonces, los que se quedan descolgados o se quedan fuera de eso serían las poblaciones pequeñas y medianas. Ahí es donde le veo potencial. Aquí presento los costes de otras fuentes de agua que se utilizan hoy en día para la agricultura, para otros sectores que, bueno, pues ya veíamos asociado a la economía de escala de nuestros números que las plantas más pequeñas se alejan sus números de estos que serían los números medios. Creo interesante también buscar fórmulas de colaboración público-privadas entre administraciones, empresas, agricultores, para que la reutilización salga adelante. Ahora voy a intentar acercarme a vosotros. Voy a intentar daros una respuesta más personalizada a vosotros. Si eres miembro de una diputación, de una comunidad autónoma, del ministerio, ¿qué te aporta Uragua? Pues considero que Uragua es una herramienta importante para la reutilización en tu ámbito competencial. Al final, lo que estamos con Uragua es definiendo cuál es el umbral de rentabilidad o para poder llevar a cabo una iniciativa, tanto a nivel económico como a nivel societario. También con esto se puede definir un modelo de distribución de costes y se le da respuesta al caudal ecológico. Puede haber un Uragua para planificar, otro Uragua para promocionar, otro Uragua para construir comunidades hídricas más locales o un Uragua para todas las anteriores, con la forma jurídica necesaria y acorde a la compleja normativa. Tú, si eres agricultor, con Uragua vas a ser un agente activo en tener un recurso clave para tu día a día. Tu actividad es plantar y recolectar. Nosotros realizamos el trabajo para que puedas tener el agua disponible. El agua de los meses del año que no riegas lo pueden usar otros agentes, repercutiendo así el coste de inversión. Si eres industria, la reutilización hace que seas más sostenible, poniendo a disposición de la sociedad el agua que obtendrías de modo convencional. Puedes ser consumidor del agua reutilizada, por ejemplo, en los meses que los agricultores no utilizan el agua para riego. Se comparten los gastos, como he mencionado antes. Y también puede ser el agente que pone el recurso para otros tras tu proceso. De esta manera, la comarca gana en riqueza. Tú, como ayuntamiento, puedes identificar la necesidad en tu municipio, promoviendo el Uragua. De esta manera, se pone un nuevo recurso en la comarca. Podrás disponer de agua para baldeo y riego de jardines. También se podría tener una red de agua regenerada, reduciendo la presión en fuentes de agua convencionales. Tú, como empresa de ocio, te beneficias de lo comentado anteriormente. Aumento en la sostenibilidad de la empresa, posibilidad de una nueva fuente a un coste menor a repercutir los costes de implementación. Ahora, Uragua está en la fase que llamamos de proyecto de demostración. Por cuestiones de discreción y confidencialidad, no os puedo avanzar mucho más, pero estamos trabajando en un par de proyectos en los que estamos siendo la fuerza tractora para llevar a cabo lo que os venimos contando en esta presentación. Crean, con Uragua os pone a vuestra disposición nuestras capacidades para analizar en qué condiciones es posible llevar a cabo la reutilización de manera comunitaria en una comarca,
conociendo los umbrales de rentabilidad de la inversión y la forma jurídica más adecuada. De esta manera haremos realidad esta imagen virtual. Para acabar, tenéis aquí nuestros datos de contacto. Me ofrezco a resolveros las dudas que pudiera resolveros ahora. También podéis contactar conmigo por mail o por teléfono. Muchas gracias por vuestro interés. Bueno, Xavier, pues muchas gracias por esa presentación que nos has hecho de lo que es Uragua y en qué consiste el proyecto. Y si te parece, le voy a dar paso a Rafael Mujeriego, como decíamos, el presidente de Asersa, para que también nos haga una valoración del proyecto desde el punto de vista de la asociación. Rafael, muy buenas tardes. Como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros. Tienes que activar el micro, por favor, Rafael. Disculpa. Ya lo tenemos. Ahora, adelante. Tú me lo habías suprimido, pensé que tú ahora me darías el permiso. Ya está. Pues nada, lo dicho, es un placer estar aquí hoy día, una vez más, con vosotros, contigo, José Miguel, y con Xavier también. Ha sido un placer contactar con él previamente y comentar los detalles de esta propuesta que nos ha hecho. Yo, en unas breves palabras, antes de pasar al debate y a las consultas, voy a hacer una breve valoración de lo que he escuchado y, en primer lugar, quiero felicitar a Xavier y a todo su equipo de colaboradores en proponernos esto que yo entiendo es como un eslabón esencial y casi un eslabón que en muchos casos hasta ahora nos veníamos echando en falta para asegurar que se produce ese trasvase desde esa fuente, esa nueva fuente de agua que es el efluente secundario, eso que llamamos aguas residuales depuradas. Creo que tiene un nombre más elegante, que es el de efluente secundario. Convertir esa nueva fuente de agua en un nuevo recurso que pueda ser utilizado por agricultores, industriales, ocio, usos municipales y, sin duda, Uragua posiblemente dentro de 5 o de 10 años pueda incluir en su gama de productos hasta el agua de abastecimiento. Por el momento no, pero no hay que dejar de pensar en el futuro. Yo creo que esta herramienta, tal como yo la he entendido, es esencial y ofrece una solución a entidades hídricas, llamémosle consorcios o mancomunidades, que por una razón, o municipios, pura y simplemente municipios, que por los motivos diversos no tienen la capacidad técnica o la capacidad administrativa de realizar esas tareas que Xavier nos ha listado, desde conseguir la concesión o la autorización, llevar a cabo la regeneración el día a día, asegurar que se cumple el plan de gestión de riesgos y, en último caso, asegurar que el agua regenerada llega al agricultor en la forma y en el tiempo que el agricultor necesita. De manera que yo lo contemplo no como una capacidad o una actividad sustitutiva de otra, sino una unidad, un eslabón complementario. Es bien conocido que hay entidades, como pueden ser y son conocidas en el mundo de Asersa, como el Consorcio de la Costa Brava, el Área Metropolitana de Barcelona, ESAMUR, ACOSOL, conocidas por muchos de vosotros, ¿no? que ya tienen capacidad para hacer esas tareas, aunque incluso en muchos casos les cuesta trabajo incorporar toda la responsabilidad que significa el convertir esa nueva fuente de agua en ese nuevo recurso hídrico. Les cuesta trabajo y tienen que multiplicarse y multiplicar sus horas. De manera que, en ese sentido, creo que Uragua, este concepto que nos presenta Xavier, es un eslabón muy eficaz, a veces muy eficaz. Yo, cuando comentaba Javier el caso de las comunidades energéticas, ya había pensado previamente en el mundo de la agricultura mismo. Yo recuerdo visitar, él lo habrá visitado también, en Almería, pues las pequeñas cooperativas o agrupaciones
de las comunidades de regantes que, más allá de dedicarse a regar y a producir sus productos agrícolas, tienen un pequeño grupo, una pequeña Uragua, en este caso, de suministros, que se ocupan de proveerles el tubo de riego por goteo, los fertilizantes, el plástico de los invernaderos, toda una serie de suministros, lo que también se denomina en la lengua de América Latina los insumos, que de esa manera les son ofrecidos de forma profesional, sin que ellos se tengan que ocupar. Solamente tienen que llamar, obviamente, abonar sus costes. Yo creo que en este caso, para el agua regenerada, puede ser en muchos casos, seguro que lo es en muchos casos, en otros ya lo tienen resuelto de otra manera, la solución, el desencadenante de ese nuevo proyecto. Tenía aquí algunos, estos ejemplos ya los he dicho. Hay otro en concreto también que hemos publicitado aquí en Acersa, que es el del uso industrial del agua, Aitasa. Aitasa es una sección, una empresa industrial dentro del gran grupo de la petroquímica, del complejo petroquímico de Tarragona, que se ocupa única y exclusivamente en convertir un efluente secundario en un agua de calidad adecuada para la industria que la va a utilizar. Ellos hacen sus inversiones, justifican sus gastos de financiación, tienen su proveedor, que en este caso son las estaciones de depuración, y tienen su cliente, que es el complejo petroquímico. De manera que el concepto me parece muy, muy potente y sobre todo muy útil para aquellos que no tienen la capacidad personal, financiera, para llevar a cabo el proyecto que Xavier nos ha presentado. Así que yo creo que ya, dicho eso, darle la bienvenida, desearle a Javier y al grupo CREAN y al concepto de Uragua el mayor de los éxitos dentro de un sector, que es el de la regeneración de agua, muy llamado a convertirse en la solución ante esta irregularidad climatológica que nos afecta, sobre todo porque estamos en un territorio mediterráneo. Si esto fuera en otro territorio no sabría qué decir, pero sin duda en el nuestro lo es. Y yo también me ofrezco para aquellos participantes que tengan dudas, preguntas o consultas, o incluso si Xavier en algún momento me da la palabra y me pasa la pregunta, pues yo trataré de aportar los ejemplos y las reflexiones que puedan ser de interés. Estupendo, Rafael. Pues muchísimas gracias también por tus reflexiones, que siempre son, como sabes, bienvenidas. Bueno, pues si os parece, antes de dar paso a la ronda de preguntas, ya de hecho ya nos estáis dejando las preguntas en la pestaña y seguís haciéndolo, por favor. Yo quería hablar con Xavier para que nos comentara cómo se afronta, Xavier, un proyecto desde Uragua, desde la primera toma de contacto con la comunidad y con los responsables de la EDAR. ¿Cómo es ese proceso desde que vosotros llegáis, contactáis o bien con la comunidad de regantes o bien con la estación depuradora? ¿Cómo se inician esos procesos y cómo evolucionan? Para ver si podemos situar a la audiencia. Vale. Bueno, pues a ver, en un principio, en la presentación ya os he incidido. Para nosotros es importante el concepto de comunidad, ¿no? Porque al final, si hay un único usuario, ese único usuario, digamos que se gestionaría tanto la licencia como se gobernaría el recurso, ¿no? Para nosotros es importante la comunidad. Entonces, lo que tendríamos que hacer es identificar en un emplazamiento diferentes agentes interesados. Al final, bueno, pues este proceso lo iniciamos pensando en las comunidades de regantes como un usuario, ¿no? Por muy grande que sea la comunidad de regantes, pues al final a nuestro efecto sería como un usuario y complementaríamos esa comunidad de regantes con otro tipo de usuarios, que podrían ser las administraciones locales, que podrían ser alguna industria. Entonces, nosotros, digamos, también un poco al hilo del comentario que hacía antes Rafael, diciendo que hoy en día ya se están llevando a cabo, que ya hay Uraguas, es cierto. Lo único que nosotros, digamos, estamos pensando, esas comunidades hídricas no están
distribuidas en todos los lugares. Y nosotros queríamos hacerlo en lugares donde la regeneración hoy en día no se está haciendo. Claro. Que principalmente, pues bueno, puede ser regiones de Andalucía, Extremadura. Murcia tiene resuelta la regeneración de manera brillante con el SAMUR. En Valencia también. En Cataluña, pues también. Y bueno, sería llegar a esos sitios donde hoy en día no se reutiliza, no se regenera. Como os he dicho en la presentación también, al final los agricultores, su época de riego depende del producto, son más o menos meses al año, no es todo el año. Entonces, la idea sería esos meses que nos está regando, ese agua que lo utilice otro usuario, que podría ser una industria cercana, podría ser el ayuntamiento, podría ser alguna administración pensando en el uso de recarga de acuíferos o de devolver ese agua al medio natural, a los ríos, en épocas en las que hay más escasez. Entonces, nosotros lo que un poco sería identificar el lugar donde existiría esa necesidad y ver la depuradora, el caudal que nos está ofreciendo. Con ese caudal seríamos capaces de bien dimensionar económicamente la planta, saber cuánto nos va a costar construir esa planta. En el coste de construcción que os he presentado yo antes, nosotros partimos de cero, no tenemos terrenos, no tenemos ningún tratamiento, tenemos que hacer la planta totalmente nueva. Un matiz, Xavier, la planta no tiene por qué estar dentro, por lo que he visto también en el proyecto. No. Podía hacerla fuera. Puede estar fuera. Interesa que esté lo más cerca posible, pero bueno, que estuviera dentro, entraría dentro de lo que serían las colaboraciones con las administraciones, con el propietario de esa depuradora, con el ayuntamiento correspondiente. Entonces, con eso tendríamos un coste de inversión de esa planta. Con eso también identificaríamos cuántos usuarios nos haría falta en función del caudal y la asignación que os he dicho antes de 1.500 metros cúbicos por hectárea y año. Con eso tendríamos las cantidades de hectáreas a regar. Veríamos qué margen de caudal nos queda para destinar bien a la industria, bien al ayuntamiento, para su baldeo, para su riego de jardines, y con eso, pues bueno, veríamos hasta qué punto seríamos capaces de tener unos números interesantes para llevar a cabo la operación. Y también podríamos generar lo que serían una sociedad o dos o las que correspondan para abordar todo el proceso. Y eso es un poco las características del Uragua. Eso también es Uragua, entendiendo que el Uragua construye, hace realidad lo que es la planta de tratamiento. También Uragua puede servir para planificar o para llevar a cabo una implantación mayor en una región. Y en ese caso también tendríamos los costes de implantación y tendríamos pues, la cantidad de usuarios que harían falta para poder afrontar. Rafael, ¿tú querías comentar algo antes de que pasemos a contestar las preguntas que nos han ido dejando? Sí, brevemente, complementar lo que ha dicho Xavier. En nuestro ordenamiento jurídico estamos hablando generalmente de EDAR, que es una estación regeneradora de agua, generalmente de tipo municipal. Si es de otro caso, sería diferente. Pero si es el caso más tradicional, que es una EDAR municipal, es precisamente el municipio al que hay que recurrir, digamos, es el originario de todo este proceso. El municipio tiene una concesión, desde el momento que tiene una EDAR, tiene un permiso de vertido de efluente secundario, y es a partir de ahí, como está establecido en el Real Decreto 1620-2007, pues hay que tomar de la mano a ese municipio y guiarle de alguna manera, ayudarle en la gestión, que es lo que decía Xavier. Son ellos, digamos, de alguna manera, los que tienen la tutela de esa nueva fuente de recursos. Y de otra parte tenemos los posibles usuarios, que son esos agricultores o esos industriales o ambos a la vez, que están de la otra parte.
Yo le veo el interés de esta propuesta de ser una actitud positiva de alguien que se brinda a unir esos dos puntos. La parte positiva en este caso es que incluso teniendo a clientes convencidos, deseosos, como pueden ser esos agricultores o esos industriales, todo puede ir un poco mejor, en el sentido de que la tarea de intermediación de Uragua sea más positiva. Yo aquí, el otro tema que se ha tratado, si dentro o fuera, podríamos llevar unos minutos y documentar que hay casos de todo tipo, desde el caso de Vitoria, donde está fuera, el caso de Samur, donde está dentro, el caso de Aitasa, donde también está dentro. Ahí lo que cabe bien definir en toda esa documentación es acordar cómo se hace eso y de qué manera se hace. Sin duda, estar fuera aporta, pero también se puede conseguir estando dentro, una imagen diferente frente al público, sobre todo para los usos del agua regenerada que tienen menor aceptación. Del momento en que esa nueva fábrica de agua, que es la estación regeneradora, está alejada o, digamos, diferente de la edad. No estamos utilizando, como se suele decir con frecuencia, no estamos utilizando agua residual. Estamos llevando esa materia prima, la estamos regenerando y convirtiéndola en un producto de mayor valor añadido, que es el agua regenerada, y de ahí o se almacena, que es una opción importante, esa regulación, de formar parte también del acuerdo, donde se hace, desde las balsas que puedan tener los propios agricultores hasta una nueva balsa que hay que construir con dinero de los agricultores. Es decir, era un poquito para contribuir a eso, no quiero tomar más tiempo. Gracias. Perfecto, gracias Rafael. Bueno, pues vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Recordad que nos las podéis ir dejando en la pestaña de preguntas. Xavier, Conchita Marcuello, del Ministerio, nos pregunta que es muy interesante la iniciativa y que, a ver si por favor puedes aclarar las diferencias del precio metro cúbico con y sin tesorería, que lo has comentado antes. ¿A qué te refieres? Vale, digamos que en el caso de sin tesorería sería atendiendo solo a los costes de explotación y de financiación, teniendo en cuenta la amortización. Eso sería. Digamos que la amortización lo que hace es, a nivel contable, esa inversión te la distribuye a lo largo de varios años. Pero tú cuando afrontas la inversión, tú tienes que afrontar todos los costes. Tienes que, pues los costes financieros, los de implantación, los de construcción. Entonces, es esa diferencia por intentar, bueno, pues saber qué es el coste real de construcción de al final, costes reales son todos, ¿no? Pero para saber cuál sería atribuible al coste de implantación y explotación y cuál sería el coste asociado a repercutir una tesorería positiva desde el momento cero. Perfecto. Voy con otra pregunta, Xavier, que nos hace Juan José Salas, el médico del agua, que nos dice que si la estación regeneradora debe suministrar diferentes calidades de agua para dar servicio a diferentes usos, debería ser capaz la nueva fábrica de agua de producir agua regenerada a la carta, según las demandas puntuales. ¿Es correcto? Nos dice Juan José. ¿Tendremos agua a la carta? Sí, digamos que, a ver, hay dos opciones. Una sería la opción de agua a la carta que comenta Juan José y otra podría ser la planta. Esa sería la óptima y factible. Esa es una opción. Depende también de un poco cuál es el requerimiento del usuario final. Podría ser que la planta sea capaz de suministrar la calidad que necesita el usuario final, o otra podría ser que la planta hace un tratamiento inicial hasta llegar a una calidad, suministra esa agua a lo que sería el usuario final y el usuario final termina de conseguir la calidad. También podría ser que esa calidad extra, digamos, que necesita el usuario final, se le dé servicio en su instalación, pero que lo esté haciendo Uragua, ese servicio. Es decir, que es un poco, sí, o sea, al final estamos centrados en el uso agrícola,
pero sin descartar cualquier otro uso, y sería cuestión de meter los equipos necesarios para conseguir las calidades necesarias para el resto de procesos. Sí, Rafael, ¿querías argumentar algo? Sí, muy brevemente. La pregunta que ha hecho nuestro gran colega, amigo, el médico del agua, Juan José. El tema de las distintas calidades se plantea desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que, me parece que fue en Chipre, donde en los años 70 y 80 del siglo pasado ya se planteaban este dilema. Y al final se daban cuenta de que si uno hace una calidad en este año, el agricultor el año que viene, sin pedirle permiso a la planta de regeneración, pues va a hacer un uso del agua para un cultivo diferente que puede requerir otras calidades, ¿no? De manera que al final esa variabilidad se suele suprimir porque no merece invertir en tener distintas calidades. De manera que lo que se suele hacer es cortar por el máximo común denominador, porque tampoco las diferencias en costes son tan altos. Y como bien ha dicho Xavier, el caso de la planta de Aitasa y otras muchas en España, pero esa en particular porque tiene el tratamiento avanzado que hace un agua prácticamente de 20 microsiemens por centímetro, lo que hace es una primera regeneración básica, y esa, de acuerdo con el Real Decreto y con el reglamento nuevo de la Unión Europea, daría respuesta al riego agrícola, al lavado de calles, al campo de golf y todo ese tipo de cosas. Claro. Y luego, si queremos hacer una utilización más avanzada, en el caso de Aitasa tienen la regeneración avanzada que permite el uso de industria, que es un agua, como os digo, prácticamente agua destilada, agua de proceso para calderas de alta presión, no digamos para beber. Podría ser para beber, pero no se utiliza para beber, se utiliza para calderas de alta presión, que es un tema muy importante en la industria. De manera que suele ser así. Gracias, Rafael. Continúo con Jorge Trochet, Xavier, que nos dice, en primer lugar nos pregunta si hay posibilidad de estudiantes de doctorado se vinculen al proyecto de CREAN de Uragua, que le ha parecido muy interesante. Y Jorge, la pregunta que nos hace es que si os habéis pensado también en gestionar el reuso de los lodos o de los fangos de las EDAR, aparte de lo que sería el agua, aprovechando que ya estáis llevando el servicio del agua, si ese servicio también lo contempláis. Vale, la primera pregunta que nos hacía sobre los estudiantes que querían avanzar con el doctorado, bueno, que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico y, bueno, pues lo intentamos. A ver, ¿vale? Le pido a mi compañera Tina que ponga tu correo electrónico en el chat para que puedas contactar con nosotros. Adelante. Vale, si no es info@uragua.com. Vale, y luego respecto a la segunda pregunta, la de los lodos, bueno, pues es un tema que, bueno, pues también podría ser, pero lo que veo es que nuestra planta de tratamiento, los lodos que genera no son tan importantes como los generan los procesos anteriores. También para caudales pequeños, pues los lodos que se generan también son menores. Y, bueno, a priori no lo tenemos contemplado, pero, bueno, dado el caso que técnicamente fuera posible, pues sí lo contemplaríamos. Sí, Rafael. Una aportación complementaria a la que hace Xavier. Lo más tradicional, casi diría yo, lo universal, suele ser que esa planta de regeneración que acaba de retirar la materia en suspensión y la turbidez que lleva ese efluente secundario, lo retorne después de decantarlo e incluso de espesarlo, lo retorne a la planta de depuración de agua de donde ha venido el efluente secundario. Sería otro elemento de ese gran acuerdo. Suele ser lo más rentable, lo más económico, porque realmente... Suele ser habitual, eso también, esa práctica suele ser habitual en la regeneración. Es habitual, pero habría que incluirlo entre las cláusulas del acuerdo con las compensaciones que eso comporte, sin duda. Vale, ahí un poco, a raíz de la pregunta que nos hacía, retomándola, el tema de la reutilización de los lodos, pues bueno, el Uragua no lo contempla como tal,
pero te quiero decir que si ha visto un paralelismo entre la reutilización del agua y la reutilización de los lodos, pues bueno, sí podríamos analizar ese paralelismo para la reutilización de los lodos. Que a lo mejor él sí estaba pensando en los lodos que salen de una gran depuradora o con un volumen importante. Yo me permito decir que en ese caso tendría que hacer una segunda versión de Uragua, tendría que llamarse, en vez de Uragua, Urlodos o algo así, porque eso ya son palabras mayores. Sí. Bueno, pues continuamos también a ver si podemos aclararle a Ana Isabel, nos ha hecho varias preguntas. La primera era que cómo es que el agua se la llevan los agricultores y no van a los ríos. Entiendo que no será el 100%, ¿verdad, Xavier? Bueno, ahí ya he comentado antes que es un proceso de la reutilización que está totalmente regulado y al final los agricultores se llevan el agua que su concesión les permite. Y en el caso de que tenga que haber un caudal ecológico, pues priorizar el caudal ecológico al caudal que pueden detraer los regantes. Claro, Ana también nos preguntaba que por qué, que si el agua era gratuita y que qué hacíais con los fangos. El tema de los fangos ya prácticamente lo has comentado, y en cuanto al coste del agua, pues lógicamente tiene su coste porque tiene un tratamiento. Es una repercusión. ¿Verdad? Nosotros lo que al final planteamos es una repercusión de costes y, bueno, pues nosotros no queremos especular con el agua. El agua es un bien público, es un bien común y al final, pues bueno, es un trabajo que se realiza, el que se pretendería cobrar, vamos. Claro. Sí, Rafael. Dos ideas complementarias a las que ha dicho Xavier. La primera, de qué ocurre con ese efluente que se capta por parte de los agricultores y que deja de ir al río. Yo creo que el ejemplo más emblemático, al que de alguna manera ha hecho referencia Xavier, es el caso de Vitoria-Gasteiz, la planta de Crispijana, la planta de regeneración de agua de Arrato, se llama así, proyecto, creo que se llama así, de Arrato, ya con los nombres se me ha... Lo que se hizo es, los agricultores tenían sus concesiones de coger agua del río Zadorra, de un agua que venía del efluente secundario diluido con el agua del río Zadorra. Entonces, como mejora de la situación, se optó por coger el agua de la depuradora y antes de verterla al río Zadorra, se convierte en agua regenerada. Y en vez de echarla al río para que la vuelvan a coger los agricultores, desde la planta de Arrato va a los agricultores. Los agricultores tienen la misma concesión de agua, el río Zadorra, aguas abajo de ese punto, tiene la misma cantidad de agua, todo es igual. Eso cambia de alguna forma y en tono positivo si ese efluente está en la costa. En la costa mediterránea, claro, todo el mundo no está en la costa mediterránea, pero los que están en la costa mediterránea tienen la gran ventaja de que muchos de esos efluentes secundarios se van al mar. Entonces, si se puede retornar ese agua antes de que se vaya al mar, se regenera y se vuelve, es el caso típico de Acosol y de Samur en gran parte. Y en cuanto al coste, efectivamente, ahí hay que recordar también la importancia de la normativa que tenga cada comunidad autónoma en los costes de lo que se llama el canon ambiental. En el caso de Samur, en el caso de Murcia, el coste de la depuración y la regeneración está incluida en el canon de saneamiento. Los ciudadanos que viven en Murcia, cuando cogen agua del grifo, cuando abren su grifo, por ese agua que utilizan o usan, pagan la depuración y la regeneración, que yo creo que es lo que deberíamos hacer todos. Deberíamos todos hacer eso para devolver al medio el agua en la calidad que tenía antes. Nos hacemos trampas al solitario diciendo que el que contamina paga y el que contamina no paga. Porque hacer un efluente secundario, ni siquiera con el que dice ahora la nueva directiva de depuración de aguas residuales, no le devuelve al agua la calidad que tenía en su principio. Pero en fin, vamos mejorando, eso está claro. Gracias, Rafael. Bueno, pues ya para ir cerrando, a ver si podemos aclararle, Xavier, Rafael, el comentario a Lorenzo Fuentes, que nos dice, parece que Uragua lo que busca es un hueco de negocio en una deficiencia. Dicha deficiencia sería una falta de calidad de los vertidos utilizados como materia prima.
pero parece que pudiera ser una deficiencia en la legislación vigente. ¿Sería factible mantener dicho negocio en el caso de que la legislación cubriera, como creo que debería ser cubierta, la calidad de las aguas vertidas? Vale, al final, las depuradoras hoy en día, el vertido que devuelven al medio receptor, tiene que cumplen con la normativa vigente. Y digamos que nosotros con el agua que utilizaríamos para uso agrícola, por ejemplo, hace falta meterle unos tratamientos mayores a lo que sería esa calidad. Nosotros no estamos aprovechando una deficiencia de la normativa, sino que si ese agua de la depuradora se vierte al río, tiene unos parámetros de calidad, y si ese mismo agua se quiere utilizar para otro uso, hay que darle unos tratamientos para que ese uso sea sostenible con el fin que se busca. Sí, nosotros no hay ningún hueco. No, te lo agradezco porque así queda claro, porque parece que no lo tenía claro Lorenzo. Rafael, ¿tú querías cerrar con algo? Y complementar también eso que dice Xavier y lo que yo acababa de decir antes de esto, ¿no? Que efectivamente yo no lo calificaría de deficiencia. Se puede hacer. No hay ningún dogma que diga que no se puede. Se puede llamar deficiencia, se le puede llamar como sea. Sin duda, incluso de forma positiva se podría decir falta de responsabilidad social. Por lo que yo decía antes, porque todos, absolutamente todos tendríamos que votar y tendríamos que exigir, que es una palabra muy dura la de exigir, tendríamos que proponer que el agua, una vez que ha sido usada, se devuelva al medio ambiente igual que se tomó. Eso no se hace. De alguna manera hay algunos lugares, como el caso de Murcia, en donde su plan de saneamiento sí que comporta un avance en esa dirección. Y ahí incluyen en el canon de saneamiento, ese canon que han de pagar los usuarios del agua, no solo la depuración, sino la regeneración. En el resto de los casos estamos todos muy contentos con la directiva 91-271 y la que ahora va a venir, de hacer un agua que tenga 25 de dBA o 35 de materia de suspensión, cosa que inicialmente el agua no tenía. Cuando se cogió en sus fuentes no tenía eso. Nos contentamos con eso y ahora viene otro sector y dice, yo querría utilizar ese agua. En vez de mandarla al mar, claro. Como no llueve, yo la quiero utilizar. Y alguien dice, sí, pero para utilizarla usted tiene que darle una calidad mayor. Y entonces ahí viene Uragua o Samur o otras entidades, Aitasa, que dicen, yo me ocupo de hacer eso, pero hacer eso tiene un coste. O bien lo paga el usuario, en el caso de Aitasa, la industria, o en el caso de Samur lo paga la sociedad, o bien lo paga el beneficiario. Son formas de organizarnos, ¿no? Yo diría que es una iniciativa que responde a una necesidad. Sin duda, si todos fuéramos perfectos, no haría falta estas cosas. Bueno, haría falta la depuración. Uragua se tendría que poner a hacer la depuración completa hasta el último final. Tener un agua de igual calidad que se toma del río. Pero no es el caso, ¿eh? No es universal el caso. Estupendo, gracias Rafael. Pues vamos a ir cerrando. Nos preguntaba también Ana que a qué precio se cobraba el agua a los agricultores. Creo que has dejado antes una tabla, ¿verdad, Xavier? En tu exposición había una tabla muy clara, con lo cual, Ana, si quieres la puedes recuperar de la exposición de Xavier en app Compartir Medios, te puedes descargar su presentación y ahí tienes la tabla completa. Unos costes medios en función de la fuente alternativa del agua. O sea, al final lo más barato es derivar de un río, lo más caro es la desalación y, bueno, pues el resto de fuentes pues están entre esos dos costes, vamos. Perfecto. Bueno, pues si os parece, ahí lo dejamos. No sé si queréis, para cerrar, Rafael, alguna cuestión más o vamos ya cerrando. ¿Vale? Felicitar de nuevo a Xavier en esta iniciativa y resaltar que es realmente pues, un eslabón de esa línea de actividad en donde tratamos en unas condiciones de necesidad de regularidad meteorológica, porque en definitiva, cuando uno dice el cambio climático, que es que la Tierra va a girar en sentido inverso
o el Polo Norte se va a convertir en el Polo Sur. No, eso no va a ocurrir. Otros dicen, no, es que no va a dejar de llover. Tampoco va a ocurrir, va a llover. Podemos mirar estos días que está ocurriendo en Porto Alegre, en Brasil, o aquí en Abu Dhabi, o en toda la latitud esta mediterránea. Llover va a seguir lloviendo. Lo que todo parece indicar es que va a llover de forma intensa y corta y las sequías van a ser más intensas y más largas. Ante esa irregularidad, lo que otros están haciendo, yo a veces me reprimo en decir lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser ya mayores y adultos para decidir qué es lo que queremos ser de mayores. Si la irregularidad es la norma, tendremos que organizarnos para regular de alguna manera. Eso en cuanto al recurso. Y en cuanto a los efluentes secundarios que tenemos, pues como bien dice Xavier, si queremos utilizarlos, si las autoridades de salud nos recomiendan que tenga una calidad que proteja la salud, pues tenemos que darle la calidad. ¿Quién lo va a tener que pagar? Lo paga la sociedad, el conjunto, o los usuarios en particular, o una mezcla de los dos. Pero lo vamos a tener que hacer. No hay escapatoria. Perfecto, Rafael. Pues muchas gracias. Yo para despedirme os quiero dar las gracias de nuevo a todos los asistentes, tanto a los que habéis estado en directo de España, Portugal y América Latina. Y muchas gracias también a los que lo vais a ver en las próximas horas en diferido. Han sido más de 500 los inscritos en el día de hoy. Darle las gracias a Xavier por habernos acercado los detalles de un proyecto tan interesante como Uragua. Y, como no, a Rafael por sus reflexiones y por su acompañamiento, que siempre es un placer tenerlo con nosotros. Espero que haya sido de vuestro interés y que tengáis una buena tarde. Y seguiremos hablando de reutilización de aguas el próximo miércoles 15 de mayo en los Acersa Open Webinar Series. Así que nada, hasta pronto y nos vemos el día 15 para los que estéis interesados. Muchas gracias, Xavier. Gracias, Rafael. Buenas tardes gracias a todos. Gracias a vosotros. Un placer. Adiós. Gracias. Gracias.